La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Flavio Darío Espinal, abogado, experto en temas constitucionales, politólogo y consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Es un placer, Flavio Darío, tenerte en el programa. El placer es mío. Siempre, en cualquier condición. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gusto. Jacqueline. Hay muchos temas que tratar, Flavio Darío, de la actualidad. Yo quiero comenzar con el tema del acuerdo, la homologación del acuerdo entre la Odebrecht y la Procuraduría General de la República, que ha suscitado opiniones a favor y en contra. Muchos juristas dicen que lo ven de manera correcta, pero hay otro sector que ha pedido hasta la cabeza del Procurador de la República y que consideran que eso va en contra de los intereses del pueblo dominicano y a favor del gobierno del licenciado Danilo Medina y del PLD. Sí, bueno, como consultor jurídico debo decir que eso es una atribución exclusiva propia del Ministerio Público. Y yo lo veo desde el gobierno, cómo el Ministerio Público está abordando la cuestión de los sobornos en el caso Odebrecht. He oído los argumentos en contra del acuerdo y de la estrategia que ha adoptado el Ministerio Público. Lo que yo no he oído son las razones, los fundamentos de por qué eso es, como se dice, de que es un mal acuerdo o que es un acuerdo que lo único que hace es contribuir con la impunidad. Yo pienso lo contrario. O sea, lo primero es que el acuerdo, por lo que vi del escrito que presentó el Ministerio Público ante el juez de instrucción, el acuerdo que le anexó, está sustentado en la normativa procesal penal de la República Dominicana. Básicamente es lo siguiente: cuando un caso ha sido declarado complejo por la multiplicidad de actores, por el carácter que involucra, vamos a decir, varias jurisdicciones, que si Brasil, República Dominicana, la complejidad de las infracciones o la diversidad de las infracciones que pudieran estar envueltas, se declara complejo. Entonces, el Código Procesal Penal dice que en una situación como esa, el Ministerio Público puede recurrir al criterio de oportunidad. ¿Y qué es lo que hace el Ministerio Público? Dice, mira, yo voy a sacrificar, ejercer la acción penal contra A, porque voy a conseguir de A que me dé una información importante para yo perseguir a B, C, D, E, F, G, H, etc. En este caso, el Ministerio Público lo que ha hecho es decir, con Odebrecht llegamos a un acuerdo, me indemniza, el referente que usó fue lo máximo que podía conseguir en una condena por vía de multa, que es el duplo de los sobornos, lo hace vía la indemnización porque no hay una condena propiamente hablando. Segundo, le dice, tú estás obligado a darme las informaciones. Y ahí es que está el componente importante, porque si Odebrecht no se obliga a dar las informaciones, construir un caso para ser presentado ante un juez en una materia como esta es difícil. Buscar las informaciones, no es como que alguien mató a otra persona cruzando la calle y todo el mundo lo vio. O sea, esto tiene su complejidad. Es decir, que sin Brasil no pudiéramos llegar a feliz término de ese caso. Yo no diría de manera absoluta y categórica de que no podríamos llegar, pero yo creo que sería muy difícil, sumamente difícil. Lo otro es que entonces, parte de ese acuerdo, el Ministerio Público dice, yo no voy a perseguir penalmente a tus ejecutivos, a tus empleados, porque además esos ejecutivos y esos empleados están siendo perseguidos en Brasil por lo mismo. Y hay un principio universal de los derechos humanos que establece que nadie puede ser perseguido dos veces por la misma causa. Entonces, con este acuerdo, validado ya por un juez, yo pienso que el Ministerio Público Dominicano, encabezado por el Procurador General de la República, está en mucho mejores condiciones de obtener la información que necesita para sustentar sus casos ante los tribunales, que se hubiera decidido no tener ningún acuerdo y entonces sencillamente empezar una investigación que es como casi irse a pescar al mar a ver lo que aparece. En ese sentido, yo creo que más que criticar el acuerdo, lo que de verdad estén a favor de que se lleve a cabo una persecución penal efectiva en este caso, deben apoyar el acuerdo. Porque lo contrario es seguir hablando de esto, es mantenernos en un limbo. O irse a un proceso contra Odebrecht, ¿no? Un largo proceso. Sí, pero que penalmente yo no veo cómo se pueda llevar a cabo un proceso contra sus ejecutivos
porque sus ejecutivos están siendo procesados y algunos ya están condenados. O sea, ¿cómo tú condenas aquí por soborno al presidente de la compañía cuando ya él fue condenado por los mismos sobornos que fue parte de un esquema en Brasil? Y a la compañía como tal, lo que establece la ley de soborno en el comercio y la inversión es que como persona jurídica solamente puede ser multada. Y esa multa es el duplo de los sobornos, que es lo que el Ministerio Público obtiene mediante la indemnización como parte del acuerdo. Y entonces la parte que tiene que ver, si eso es así, que están juzgando en Brasil a los funcionarios, a todos los ejecutivos del lado de Odebrecht, y que no se puede juzgar dos veces, el tema de la sobrevaloración o la supuesta sobrevaloración en las obras, que ya se ha pedido a la Cámara de Cuentas, el Ministerio Público, que haga una auditoría forense de esas obras. Entonces, en ese caso sí procedería. Mira, el Ministerio Público, el procurador declaró a la prensa, señaló que él solicitaba eso a la Cámara de Cuentas, pero que ese era otro capítulo. Sí. Eso era otro capítulo. O sea, yo entiendo que una cosa es los sobornos, que es lo que se está tratando de perseguir penalmente en este momento, y otro es ya la cuestión relativa a si hubo o no hubo valoración. Yo escuché el comentario que ustedes hacían sobre el tema de la sobrevaloración de las obras. Cuando venía para acá lo estaba escuchando y yo coincido con el comentario que ustedes hacían, de que esto no se puede lograr de la noche a la mañana. Esto no es algo que porque te dio la gana tú vas a decir que tal obra fue sobrevalorada. Para llegar a esa conclusión hay que hacer unos estudios, experticios técnicos con la empresa que se va a defender, va a decir, no, yo lo hice de tal manera, con tal presupuesto, subió el costo por tal razón o la otra. O sea, es un proceso muy largo. Y es una observación estrictamente personal. Cuando yo vi que comenzó el debate, que no es suficiente con los sobornos, sino también lo de las sobrevaloraciones, yo dije, bueno, pero es que si nos embarcamos por ahí, lo más que puede hacer es diluir los sobornos. Entonces, procesalmente, el Procurador General de la República ha definido un curso de acción y una estrategia procesal en lo que tiene que ver con los sobornos. Dio el paso siguiente de pedirle a la Cámara de Cuentas que lleve a cabo o coordine o contrate expertos, lo que sea, para hacer ese trabajo. Por eso es un capítulo B, ese es otro capítulo que es independiente del tema de los sobornos, porque puede haber soborno y no haber sobrevaloración, o puede haber sobrevaloración sin haber soborno. Entonces, yo creo que... Si hubo soborno es porque salió de algún lado el dinero. Sí, obviamente, claro, que debió haber salido de algún lado el dinero. Lo más probable era por sobrevaloración. Lo que yo no sé, o sea, obviamente. Pero eso está por demostrarse. Y eso está por demostrarse, y eso es parte de la investigación que va a llevar a cabo el Ministerio Público. Tampoco es para llegar a una conclusión automática y decir, tal obra fue sobrevalorada en tanto. Pero yo lo que quiero decir es que mi lectura de lo que ha hecho el Procurador General de la República es que con el acuerdo él está enfocado en lo de los sobornos, y al dar el paso en lo que tiene que ver con la Cámara de Cuentas y las sobrevaloraciones, es básicamente mandando una señal. Yo no voy a dejar ese tema aparte, al lado, no lo voy a meter debajo de la cama, lo voy a perseguir, pero como un capítulo aparte de los sobornos. ¿Eso es pura coincidencia, doctor, que usted está conforme como consultor jurídico de lo que ha hecho el Ministerio Público? Por coincidencia, pero no porque el Poder Ejecutivo tiene alguna vinculación y deben coincidir con las decisiones que haga el Ministerio. No necesariamente, o sea, yo casi estoy comentando aquí como abogado, y lo estoy haciendo un ejercicio de interpretación. Porque es decir, hay una independencia del Poder Ejecutivo del Ministerio Público. Eso es una decisión que el Procurador General de la República ha tomado con su equipo, ha negociado con la gente de Odebrecht, con los abogados de Odebrecht, con la empresa. Parte de ese proceso ha sido un peregrinaje que la gente ha visto cuando ha ido los abogados de Odebrecht y demás, yo lo he visto igual que como lo has visto tú. Entonces, si yo no hubiera estado de acuerdo con la estrategia, tal vez lo hubiera dicho, tal vez no lo hubiera dicho. Resulta que coincide que yo entiendo, después que he visto todo el esquema, entiendo que, y mientras más información uno recibe, que él está adoptando el curso de acción correcto. Porque pienso en la alternativa y trato de ver los argumentos del otro lado y los que critican, y yo digo, pero ¿dónde están las razones? ¿Dónde están los fundamentos?
porque de no hacerlo así, lo que se va a abrir es un proceso en el que Odebrecht no va a colaborar, Odebrecht puede obstaculizar incluso, o las informaciones que surjan, aun cuando puedan dar indicios de situaciones, tal vez no son sustentables ante un tribunal. Entonces, por eso yo digo que él ha adoptado un camino correcto, pero por supuesto, él ha agotado una primera etapa. O sea, ya de ahora en adelante viene otra etapa que es ya sustentar los expedientes y ahí obviamente, y me alegro que me haya hecho la pregunta, ahí obviamente es algo que está totalmente en la esfera de la justicia, del Ministerio Público como responsable y con la potestad de llevar a cabo la acción pública, tiene que sustentar sus expedientes ante jueces y los acusados tendrán derecho y deben tener derecho a que se les dé garantía al debido proceso, a la presunción de inocencia, al derecho a la defensa, recurribilidad de las decisiones. O sea, esto no es una cosa tampoco de que con el dedo yo señalo y ya la persona debe estar condenada. Yeah. Hay otra parte que sí atañe al gobierno, en las noticias de los últimos días, Flavio Darío, y es cuando ya surgen las declaraciones de Mónica Moura, la esposa y socia de Joao Santana, donde exculpa y dice que no hubo recursos de la Odebrecht ni a la República Dominicana ni a Argentina, aunque sí citó otros países como Panamá, Venezuela y Angola. Entonces, esa parte sí es una parte que sí es atinente al partido y al gobierno. Sí, claro. Yo creo que estas declaraciones lo que hacen es que confirman, ratifican lo que el presidente de la República declaró en una oportunidad en el Palacio, a la prensa del Palacio, cuando por primera vez surgió el tema de que su campaña había sido financiada por Odebrecht y que él tenía estos asesores brasileños que estaban vinculados a Odebrecht y que además estaban siendo no solamente procesados, habían sido ya sentenciados en Brasil. Él dijo ahí que no, que su campaña había sido financiada por sus contribuyentes, que no había habido ninguna contribución de Odebrecht de parte a través de estas personas, de estos asesores, y con la declaración de la esposa del señor Joao Santana, lo que se hace es que se ratifica esa declaración, se confirma de que las cosas fueron como el presidente lo señaló. Con tu permiso, Flavio Darío, nos vamos a una breve pausa comercial. Todavía nos quedan muchos temas de interés con el consultor jurídico del Poder. Continuamos en Telematutino 11 esta mañana conversando con el doctor Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Doctor, muchas preguntas, muchos analistas ven que el gobierno está pasando por un mal momento, por estos escándalos de corrupción. El tema de si el presidente o el Poder Ejecutivo estaría incidiendo en la acción que deben tomar la justicia con el tema de Odebrecht. Y recientemente también el hecho de que se haya elevado un recurso ante el Tribunal Constitucional sobre el tema de la comisión para el estudio de la licitación de la planta a carbón de Punta Catalina. Ese cóctel, ¿cómo lo recibe el gobierno? ¿Cómo lo ve usted como consultor jurídico? Y también el hecho de que en la llamada Marcha Verde, se hizo un llamado a la violencia en caso de que no se lleve se lleven los casos, ¿cómo hay la pretensión de un grupo de que se lleve? En cuanto al primer punto de la situación actual y lo que vive el gobierno y demás, yo te diría que no obstante este contexto de Marcha Verde, de demanda de que se haga justicia en el caso de Odebrecht, de una ciudadanía que quiere que se le ponga fin a la impunidad o que se combata la impunidad, que haya justicia en este caso. Esas demandas, las genuinas, las que son auténticas, las que verdaderamente quieren eso no hay por qué cuestionarlo. O sea, que realmente yo creo que la ciudadanía tiene perfecto derecho a demandar ante un caso como este que se haga justicia. Lo raro sería que no lo hiciera, porque vino esa información que la propia empresa da. Lo raro sería que la sociedad vea para otro lado y se cruce de brazos. Entonces yo creo que en ese sentido es una demanda válida. Ahora, yo veo al gobierno llevando a cabo su agenda y enfocado, el presidente de la República, enfocado en sacar adelante
sus planes de gobierno y poniendo al equipo del gobierno, a los ministros, a los directores y a todo el personal enfocado en la obra de gobierno de cada sector. Lo vemos en el área de educación, lo vemos en el área agropecuaria, lo vemos también en los planes que tienen que ver con la reforma del sector salud, los programas de combate a la pobreza, con las visitas sorpresa, que siguen siendo impactantes en las comunidades donde se produce. Desde el punto de vista macroeconómico, la economía del país es estable, la economía del país sigue creciendo. Ustedes daban la información al principio de las proyecciones que hace la CEPAL sobre la economía latinoamericana, incluyendo la dominicana liderando el crecimiento económico. Vemos un sector turismo en expansión, en crecimiento, más inversión, y lo mismo en otros sectores. Ayer el presidente hizo un anuncio, o equipos de gobierno, con el sector Zona Franca para que se expanda el sector Zona Franca. De modo que estamos en un contexto de estabilidad económica, crecimiento económico, atractivo para la inversión, la economía expandiéndose y también, es bueno decirlo, en un ambiente de estabilidad política, que es algo que hay que valorar y que hay que poner en su verdadera dimensión, en su justa dimensión, porque la estabilidad, la gobernabilidad, el crecimiento económico, la estabilidad económica son cruciales para afrontar los problemas que tiene la República Dominicana. Y en cuanto al otro punto de la acción directa de inconstitucionalidad que algunas personas y o instituciones ligadas al tema del medio ambiente interpusieron contra el decreto que emitió el presidente de la República, que creó la comisión para evaluar el proceso de diseño y de adjudicación de la obra de la termoeléctrica Punta Catalina. Yo fui incluso a la audiencia ayer en el Tribunal Constitucional en representación del Poder Ejecutivo. Y creo que es la primera vez que un consultor jurídico va a una audiencia primera vez del Tribunal Constitucional. Primera vez que un consultor jurídico va a una audiencia del Tribunal Constitucional. Puse la toga, fui a la audiencia y demás. Dos argumentos, entre otros. Uno, desde el punto de vista estrictamente procesal, es una acción inadmisible porque la acción directa de inconstitucionalidad, que quiere decir procurar que el Tribunal Constitucional declare una norma contraria a la Constitución, el Tribunal Constitucional ha dicho que ese tipo de acción solo es aplicable a normas de alcance general, una ley, un reglamento, es decir, normas que se aplican a toda la comunidad o a un determinado segmento de la comunidad. Este es un decreto de alcance particular, lo que hace que crea una comisión. De modo que no es susceptible de ser atacado por esa vía. Pero también, perdón, el que impone el recurso no debe tener también un interés en el y estamos hablando de un grupo ecológico. Lo otro es que tiene que tener un interés legítimo, jurídicamente protegido, que no lo han demostrado. Pero supongamos que esos aspectos procesales, de forma, como se le llama, no estuvieran presentes, que lo están. Desde el punto de vista del fondo, es importante señalar que siempre y cuando el presidente de la República no se atribuya ni usurpe funciones que la Constitución le otorga a otro órgano, el presidente en un régimen presidencial como titular del Poder Ejecutivo tiene amplios poderes para tomar medidas de este tipo y abordar problemas de la sociedad en diferentes ámbitos. La propia ley orgánica de la administración pública le da potestad a él para crear comisiones con funcionarios o con personas independientes. De modo que ese decreto es perfectamente constitucional. Ese decreto no persigue bajo ningún concepto usurpar las funciones ni del Congreso, ni del Ministerio Público, ni de los tribunales de justicia. Y además ese decreto lo que persigue es que se arroje luz sobre un proceso de licitación que en este contexto general del tema de Odebrecht y los sobornos de Odebrecht, pues fue cuestionado. Pero y entonces y las instituciones que están para eso. La luz tiene que venir extra de lo que está normalmente establecido. Pero hay que entender la perspectiva del presidente de la República en este caso. No. Para él es importante primero porque es una obra... la obra cumbre del gobierno. La obra cumbre del gobierno, y creo, Ramón, el que sabe de esto, más que nosotros. No, la obra más grande. La obra más grande, la inversión pública más única, más grande que se ha hecho en la historia dominicana. Fue una obra adjudicada en su gobierno y él quería que se hiciera una auditoría, no una auditoría, una investigación por parte de una comisión y que presentara lo que encontrara al país, ni siquiera a él, al país,
Entonces, para él, hay que ponerse en los zapatos de él, era importantísimo que esto se ventilara por una comisión de personas que fueran de diferentes orígenes o perspectivas, experiencias, etc. Ahora, el mismo decreto dice en 2 oportunidades, en los considerandos y en el dispositivo, que esto bajo ningún concepto afecta, incide, ni limita, ni condiciona lo que haga el Ministerio Público, lo que haga la justicia. Esto tiene otro propósito, es poner de manifiesto cómo fue todo el proceso y poder escuchar a todo el que participó en eso, las empresas extranjeras que participaron en eso. De modo que yo entiendo que es perfectamente constitucional, tiene un propósito válido, un propósito razonable, no es una cosa fuera de lugar. Y además, en la acción de inconstitucionalidad, y yo quería comentar esto, en el curso de la audiencia, los accionantes trajeron a colación brevemente, y está en su escrito, el tema medioambiental. Y obviamente todos estamos de acuerdo que el tema medioambiental es importante, ¿no? Claro. Pero estas plantas, cuando comiencen a producir energía, van a producir energía más barata y mucho menos contaminante que más de 20 y tantas generadoras de energía que producen carísimo y que producen con fuel oil, que es lo más contaminante. De modo que... Bueno, y el tema era porque era inconstitucional, ese no era el tema. Sí, bueno, ellos dicen que hay un mandato también constitucional, ese es un ángulo, tú tienes razón, pero también hay un ángulo de que la Constitución manda a que el Estado promueva políticas compatibles con un medio ambiente sano y demás, con lo cual estamos de acuerdo, obviamente, es un mandato constitucional, pero hay que verlo eso en un contexto y de una matriz de generación de electricidad que tiene diferentes componentes. Y en el caso eso es una generación que va a ser más barata y que va a ser menos contaminante que la mayor cantidad de plantas que existen desde hace años en República Dominicana. Pero de hecho, yo diría que hay 2 precedentes. Como consultor jurídico, encabezó 2 comisiones, la comisión que evaluó el tema del CEA y la comisión que evaluó el tema de Cordy y de los 3 brazos. Ustedes depositaron esos expedientes ante el Ministerio Público. Sí. Ahí se detuvo la función de la comisión. Sí, y mira, nunca es bueno uno hablar de uno mismo. Eso es una regla elemental, pero lo que estuvimos en esa comisión, el licenciado Lidio Cadell, el licenciado José Dantes Díaz y un servidor, funcionarios los 3, dependientes del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, no nos dio ningún tipo de instrucciones a nosotros para que dijéramos una cosa o la otra. O sea, nosotros hicimos el levantamiento, se lo entregamos y el presidente acogió las recomendaciones, entre las cuales había mandar al Ministerio Público. Si eso es a nosotros que somos funcionarios, ¿puede el presidente o tendría la intención de decirle a la comisión que está investigando Punta Catalina que haga esto o haga aquello? Bajo ningún concepto. Si no lo hizo con nosotros, que somos sus funcionarios, ¿por qué tiene que hacerlo con la comisión? O sea, la comisión tiene que actuar con libertad y arrojar la información que encuentre en el camino. De modo que eso es un ejemplo, que no me gusta traerlo a colación porque me involucra a mí en lo personal, pero lo que pone de manifiesto es que el presidente, cuando ha nombrado estas comisiones, ante situaciones que se han presentado en la sociedad, ante demandas legítimas de la sociedad, porque son demandas legítimas. En estos casos que estamos mencionando, la sociedad reacciona y dice, ¿cómo es esto? ¿Qué ha pasado aquí? Aquí hay que hacer, de aclarar esto o hacer justicia, lo que fuera. Él ha reaccionado de esta manera. No siempre hay que nombrar una comisión, a veces se toman otras medidas, pero son ejemplos de que su interés es buscar la verdad y que se tome la medida del lugar. Ok, doctor, ustedes hicieron el trabajo en la comisión, arrojó resultados y ustedes lo dieron a conocer en la opinión pública y lo pasaron a la justicia, al Ministerio Público. Ahora la gente entiende que no se está haciendo nada. Y ya eso está en la justicia, pero sin embargo, esa percepción de la gente de que sigue habiendo corrupción y que hay impunidad afecta directamente al gobierno. Entonces, sí, bueno, cuando eso ocurre y si se entendiera que no se está haciendo nada, ¿qué haría el Ejecutivo? Yo entiendo, fíjate, ahora te voy a hablar ya como miembro y presidente de esas comisiones, de esos 2 casos. Nosotros lo declaramos en varias oportunidades. Nosotros ni éramos ni podíamos comportarnos como fiscales en esa investigación. Porque actuar como fiscales, eso es otra cosa, eso tiene que obedecer a otras reglas. La persona que es objeto de investigación tiene que tener unas garantías
propia de un cuasi proceso o un proceso penal, si es que se da inicio a una investigación o a una acción pública. Entonces nosotros no éramos fiscales y nosotros como comisión no podíamos llegar a ninguna conclusión desde el punto de vista penal y mucho menos plantearla públicamente ni en el informe, porque eso sería una desnaturalización total de lo que representa un proceso de carácter penal. Nosotros hicimos una investigación, detectamos unos hechos, lo pusimos de manifiesto, creo que nombramos las cosas por su nombre e hicimos recomendaciones. Algunas de esas recomendaciones cayeron en nosotros mismos. Por ejemplo, caso de Corde. Primero, demandar la nulidad de los actos de transferencia de las propiedades que eran de Corde que cayeron en manos privadas. En eso hay abogados apoderados que están en proceso de elaboración de la demanda correspondiente, sustentando bien el expediente y el enfoque jurídico. Segundo, la disolución de Corde. Nosotros estamos en ese proceso de disolver Corde. Es un proceso que implica varios elementos desde el punto de vista laboral, de las demandas que están pendientes, los contratos que tiene Corde con empresas mineras, de las minas que están bajo Corde, litigios en los que Corde está envuelto. Entonces es un proceso que hay que llevar a cabo, pero nosotros lo vamos a concluir. Ese proceso de disolución de Corde y eventualmente vamos a cerrar eso con una ley que se va a mandar al Congreso como se requiere. Y lo mismo va a pasar con la Comisión de Reforma de la Empresa Pública. Todo eso va en el camino de precisamente enderezar entuertos que se dieron en ese caso, de modo que cada quien juega su papel. Ahora, también recomendamos que se mandara al Ministerio Público, corresponde al Ministerio Público ver esa documentación en algunos casos, o en ambos casos, pero en el caso de Corde, por ejemplo, es un expediente bastante grande, con mucha documentación, y el Ministerio Público es el que tiene que determinar si emprende la acción penal o no la emprende, la acción pública o no. Ya eso es algo que sale completamente de nuestro ámbito. Flavio Deria Espinal, solo nos resta agradecerte en todo lo que vale tu participación, tratando temas de mucho interés para el país, y te felicitamos. Muchísimas gracias por la invitación. Nos sentimos muy honrados con tu participación. Siempre a la orden. Y recuerde, si usted quiere ver esta entrevista, no la vio completa, en pocos minutos va a estar en YouTube, Telematutino 11 RN, o también en la página web del periódico hoy.com.do. Nos vamos a comerciales a la recta final del Telematutino 11.